Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y llega nuestro compañero Paco Bermúdez a controlar nuestro mágico sonido. Los saludos para todos los que estáis unidos en la radio online ahora mismo, en cualquier parte del planeta. Sabemos que sois muchos, hay una fórmula para hacerlo. Entra en la página de Radio Televisión Española de Radio Nacional, ver la radio en directo y ahí nos podéis escuchar. Sabemos que en Latinoamérica, en Asia, en África, en un montón de países estáis ahí conectados. Ojalá os llegue un poquito de calor desde aquí, desde España, y es un placer que lo estéis. Gracias también, ya sabéis que podéis disfrutar de este invento que es la radio, gracias a algo que yo no entiendo, lo que es el podcast, que podéis descargarnos y escucharnos en cualquier momento, cosa que hacéis miles y miles de personas, cosa que agradecemos. Feliz semana, disfrutad del programa en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y seguimos con más temas. Saludamos a un nuevo invitado, llega desde Canarias y tiene la culpa de algo que dentro de poco va a ocurrir. Ulises Acosta, ¿cómo estás? Encantado, Miguel, de estar aquí contigo. Y yo, un placer de que hayas venido aquí con nosotros. Te saludamos también. ¿No quieres hablar? Dice que no. Bueno, la dejamos ahí entonces. ¿Otra vez en líos, Ulises? Sí, otra vez al lío. El año pasado quedamos muy contentos con el resultado, al menos eso nos transmitió la mayoría de los asistentes, y otra vez a por el segundo. El año pasado se realizó, estuvimos allí implicados un poco en el primer Congreso Nacional del Misterio, y este año viene el segundo Congreso Nacional del Misterio. ¿Días? 18 y 19 de mayo. 18 y 19 de mayo. ¿Lugar? Atentos, no solamente los canarios, sino toda la gente que queráis pasar unas jornadas diferentes y aprovechar para ir a Canarias, que siempre es un lujo si sois de la península. Es una oportunidad, sobre todo para los peninsulares e incluso los que nos oyen fuera de España, porque venir a Canarias 18 y 19 de mayo con la temperatura que tenemos y hospedarnos en el sur de la isla, porque hacemos el congreso en Expo Meloneras, en el Palacio de Congresos de Maspalomas. Un lugar increíble que estuvimos el año pasado también allí. Sí, además se portaron muy bien, con muchas atenciones. Yo creo que es un lugar fantástico para hacer cualquier evento de este tipo. 18 y 19 de mayo, Expo Meloneras. ¿Quién va a estar? Uy, pues tenemos un fichaje que se ha puesto muy en boga, que es Eri Frattini, por ejemplo, con el tema de la renuncia del Papa. Entonces, va a hablar sobre los cuerpos del Vaticano. Sol Blanco Soler. Espera, déjame que diga, Eri Frattini, lo hablábamos el otro día con él, fue el único que esbozaba en su libro la posibilidad de que ex papa o anterior papa o papa emérito, no sé cómo llamarlo ya, dejara su puesto, cosa que ocurrió. ¿Tiene poderes y no lo quiere admitir? No, yo creo que no tiene poderes, yo creo que lo que tiene es mucho conocimiento. Bueno, mucha a mí me han preguntado en Canarias sobre ese tema y siempre me manifiesto lo mismo. O sea, Eri Frattini es un gran estudioso de todo donde se mete, del Vaticano también, y él tenía claro que el Papa por un lado estaba enfermo y por otro lado la curia lo tenía agobiado, entonces tenía clarísimo renunciar y fue valiente porque ha sido el segundo Papa en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Frattini va a ser uno de los invitados en ese congreso. ¿Quién más? Sol Blanco Soler. Ayer estuve hablando con ella, Miguel, es un encanto, me la recomendaste tú, es un encanto de señora, la ves en la distancia siempre y no parece tan cercana, y el público que asista se va a sentir encantado con ella porque es muy, muy, muy cercana y nos va a contar todas sus experiencias a lo largo de la historia desde que estaba con el padre Pilón, el pobre ha fallecido, y sigue el grupo EPTA. Sí, con un montón de casos de casas encantadas que han investigado, metiéndose ahí en la piel de esa gente que tiene ese asunto, esa experiencia. Muchísimos casos trae. ¿Qué más? Pues un erudito en la psicofonía, Pedro Amorós. Vamos a hacer algo que yo te pedí, que el año pasado no hicimos, que era tocar el tema. Quiere meter miedo a la gente con eso de las voces. No, a mí me apetece también que en este tipo de congresos se sienta un poquito de, no miedo, pero sí, el año pasado ya tuvimos la experiencia de las Casas Encantadas con Miguel y con Fran, y la verdad que se lo montaron muy bien, hicieron que la gente sintiera, y la idea es que sientan, ¿no? Que sientan la psicofonía como es, bajando un poco la luz y subiendo mucho el sonido. Es la mejor forma de concentrarse en escucharlas. Y Pedro, además, yo creo que tiene la mejor colección de psicofonías, yo creo que de toda Europa, y ha sido una gran elección también para el Congreso. Con él hemos vivido aventuras increíbles en la casa de Belmez y en otro montón de lugares, escuchando esas voces que a mí me ponen siempre los pelos de punta. ¿Qué más tendremos? Repite Vicente Fuentes por aclamación popular. Estuvo el otro día por aquí con nosotros. Sí. Aclamación popular, ¿es el único que repite en el Congreso? Bueno, repite Vicente, repiten José Gregorio, que es el canario, porque trae un equipo este año de más canarios, pero Vicente, es que nosotros al principio, cuando lanzamos ya el Congreso, empezamos con el Congreso, dijimos que nos dijeran nombres de gente que le gustaría. Evidentemente salieron nombres del año pasado, pero todos no podían repetir.
pero por aclamación popular Vicente Fuentes. Hay que recordar que Vicente Fuentes lo presentamos el año pasado como alguien que venía casi nuevo, no sé cuánto, no sé qué, y tuvo como 4 minutos de aplausos de la gente de pie en el auditorio. O sea, él decía, ¿qué hago? Digo, pues salir ahí y que te saluden, ¿no? Así que saluda y lo han pedido de nuevo y va a hablar este año sobre ovnis, están entre nosotros. Ya. Un tema de sus favoritos también. Últimamente nos habla mucho de la Luna y algunas pruebas. No perderos a Vicente, ese personaje que descubrimos en el Espacio en Blanco, miembro del equipo. Un tipo genial, además. Hecho. ¿Quién más? Un descubrimiento por medio de una señora que también me mandó un email, Fidel Delgado. Es un psicólogo clínico. Lo tuvimos, discúlpame un matiz, lo tuvimos en un programa que hicimos en Albacete, y es un tipo que nos sorprendió absolutamente. Yo no quiero desvelar mucho de él, Miguel, porque creo que no es un gran conocido, al menos entre el público del misterio en Canarias, porque yo por ejemplo no lo conocía y me metí en YouTube, yo tampoco le conozco personalmente, y vi un par de ponencias que había dado y es espectacular cómo trata el tema de la muerte. De la muerte y vida. Es increíble, o sea, se van a sorprender muchísimo todos los asistentes al Congreso porque como siempre se ha tratado de una manera y él lo trata de otra diferente. O sea, de hecho su ponencia se llama Morir es como el vivir o algo así, ¿no? Y va a ser muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy sorprendente. No os perdáis a ese personaje. ¿Hay más todavía? ¿Falta alguien más? Sí, todavía ¿Los canarios? Nos queda el grupo de canarios que está ¿Chicharreros y canariones? Sí. ¿O chicharreros todos? No, 3 chicharreros y un canarión. Nos ganan por goleada, pero ellos tienen el Barranco Badajoz y nosotros no. O sea que ellos tienen bastante misterio en Tenerife. Chicharreros son los de Tenerife, por la gente de la península que no lo sepa, canariones los de Gran Canaria. Pero bueno, al final, Miguel, esa revancha no existe, por lo menos en el misterio no existe, ¿sabes? Tú eres un gran conocedor de Canarias y es más a nivel político realmente que a nivel... O sea, nosotros ahí tenemos un gran equipo formado por 4, que está Juan Car, está José Gregorio, Fernando y José Luis, que son ahora mismo yo creo que los primeros espadas del misterio, jóvenes al menos, en Canarias. O sea, van a ser una mesa redonda, pero que van a hablar desde los antiguos guanches y su relación con la muerte, hasta las épocas actuales de los últimos sucesos, pasando por el accidente de los rodeos y las, en teoría, visiones que se ven de espectros paseando por la pista por la noche, ¿no? Siguen diciendo que alrededor del aeropuerto hay mucha gente que ve eso, extrañas figuras que pueden ser algunas almas todavía de aquella gente. Sí, la verdad que fue un drama aquel accidente en 1967 con muchísimos muertos. Y yo creo que algo ha quedado impregnado, ¿eh? Y luego alguien más falta todavía. Estuvo hace poco en nuestro programa un monstruo increíble, ¿no? Sí, nos falta Ricard Bru, que va a cerrar el Congreso el domingo por la tarde, y que es un hombre súper experimentado en el tema de la hipnosis. Y además, el año pasado tuvimos un tipo de hipnosis, este año tenemos otro tipo de hipnosis diferente, y también se van a sorprender muchísimo. Él es un hombre súper mediático, ha sido súper mediático, lo sigue siendo, un hombre muy experimentado, y va a cerrar el Congreso él. Estuvo durante mucho tiempo haciendo programas en Andalucía, en la televisión andaluza, asombrando a la gente. Sí, incluso a nivel nacional tuvo uno que se llamaba Flashback, sí. Todo eso día 18 y 19 de mayo en Gran Canaria. ¿Y una página de contacto? Sí, hay que decir antes que nada que también con la presencia de Miguel Blanco, que es el que dirige nuestra mesa redonda en el Congreso, sí. Y que nosotros estamos muy agradecidos porque yo le llamo el alma del Congreso. O sea, Miguel es el alma, es el que nosotros recurrimos. Oye, Miguel, ¿qué crees tú de esta? Y Miguel nos dice, porque para un neófito como yo, que solo tengo afición, el apoyo de Miguel es fantástico. Es un placer estar ahí, porque hay un aspecto siempre solidario. Tenemos detrás de nosotros al Padre Ángel. Intentaremos conseguir la mayor cantidad de fondos para esa labor que está haciendo tan increíble. Y hay alguna sorpresa que todavía no vamos a desvelar. Forma de contacto. www.congresonacionaldelmisterio.es. Es la misma página web del año pasado. www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí podéis mirar, podéis reservar vuestra plaza. Decíamos el otro día, daos prisa porque se está lanzando y hay que pillar sitio. Estamos muy contentos. En los primeros 5 días llevamos más de 100 inscripciones. El año pasado fue más lento. Evidentemente es el segundo. O sea que los mejores sitios de abajo ya casi están cogidos. O sea que hay que darse un poco de prisa. Déjame que te despida con esta musiquita antes de volver con otro compañero. www.congresonacionaldelmisterio.es. Hay que darse prisa para coger sitio, como decíamos. Te veo en Canarias. Igualmente. ¿A dónde vas ahora? Ahora voy a Portugal. No vives mal tú tampoco, ¿no? No, pero voy a trabajar. Me lleva aquí la señora.
Ya. Un placer, Sí. señora, por haber estado en el programa. Se te quiere, ¿lo sabes? No te puedo decir que eres la favorita porque sabes que luego me pegan, pero eres de nuestras favoritas. Gracias, Ulises, es un placer. Miguel, gracias, hermano. Nos vemos prontito. 3:15, 16, 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Llega el momento para que nuestro compañero Miguel Pedrero nos cuente algunas cosas. Pero antes, otra información que tiene que ver también con congresos solidarios. Estamos metidos en ellos, no os lo perdáis. Nos vamos a daros información de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro país. Nos ponemos en contacto con un compañero, David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado, ya sabes, como siempre, de participar en este mítico Espacio en Blanco. Y a mí de que estés en el programa, periodista también, compañero periodista, y siempre metido en líos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que no salimos de uno y nos metemos en otro, pero bueno, la verdad, y lo pasamos bien haciéndolo y yo creo que a la gente le interesa, que es lo importante. Me alegro, porque además son líos que pueden ser útiles a la gente. Dime una cosa, ¿para cuándo el libro ese que colabora un montón de gente interesante? Pues prácticamente ya en cuestión de unos días estarán disponibles en todas las librerías para todos aquellos que quieran adquirirlo. Si te parece bien, ya más adelante pues damos más información. Vale, hablamos de ello. El hecho de que estés en el programa esta noche es porque dentro de poquito hay un congreso, ¿os llamas o jornadas? Pues son las primeras jornadas solidarias de parapsicología. Sí. El próximo fin de semana del 6 y 7 de abril 6 y 7 tendrá de lugar en el Hotel Trip Guadalajara las primeras jornadas solidarias de parapsicología. ¿En qué consisten? Bueno, pues en que yo creo que por primera vez en España, fíjate lo que te digo, Miguel, doctores en psicología o en historia antigua, psicólogos, psiquiatras o médicos van a divulgar sus investigaciones sobre parapsicología, algunas de ellas de hecho inéditas, en un evento que tendrá lugar durante pues todo el sábado 6 y la mañana de domingo 7 de abril. Si te parece bien, pues especificamos un poco las... Vale, 6 y 7 de abril, Hotel Trip en Guadalajara, jornadas de parapsicología con gente de mucho renombre. ¿Quiénes son, entre otros? Pues entre otros, mira, a las 10:15 pues presentamos las jornadas de ese sábado 6 de abril. A las 10:30 la primera ponencia corre a cargo de Juan José Sánchez Oro, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y nos hablará de las casas tabú, la fascinación poltergeist en España a principios del siglo XX. Luego, a las 12:15, pues la profesora titular de Historia Antigua de la UNED, Ana María Vázquez Ois, nos habla de fantasmas y adivinación en las fuentes antiguas. Y para cerrar lo que será la jornada de la mañana, más dedicado quizá a las cuestiones históricas de la parapsicología, estará, bueno, pues alguien que no necesita presentación, ¿no? El gran Antonio Piñero, catedrático emérito de Filología Griega por la Complutense. Vaya tres personajes con Ana María también metiendo leña y hablando de los misterios en la historia. Qué curioso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, Piñero nos hablará de los milagros de Jesús entre mito, leyenda e historia. Luego, pues por la tarde, ya tenemos la jornada más dedicada a lo que es la parapsicología y a la investigación. Abre ya tarde a las 5, pues Óscar Iborra, doctor en psicología por la Universidad de Granada, hablando de el alcance de la investigación científica de los fenómenos psi en una introducción a la parapsicología. Es interesantísimo porque aquí Óscar nos va a explicar lo que es y sobre todo lo que no es parapsicología, ¿no? Que tiende a confundirse en diferentes situaciones. Después, a las 6:15 de la tarde, pues continúa José Miguel Pérez Navarro, doctor en psicología por la Universidad de Coventry y profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja. Nos habla de personalidad, factores de estado y cognición en el estudio experimental de la percepción extrasensorial. Es una investigación de parapsicología pura y dura, para dar ejemplo, ¿no? De lo que realmente pues es investigación en estas cuestiones. Y cierra esa jornada de sábado a las 7:30. Lo harán dos amigos, dos psicólogos, Jaume Esteve, licenciado en Psicología Clínica por la UNED, y José Luis Ortiz, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablarán de una investigación de campo en casas encantadas que han titulado Estados alterados de conciencia y actividad anómala del entorno. Eso será ese sábado. Yo creo que muy interesante, ¿no, Miguel? Interesantísimo. ¿Hay alguien más todavía? Pues el domingo 7 de abril hay dos ponencias más y una mesa redonda. A las 10:30, Manuel Berrocal, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma. Invitado nuestro del programa, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Pues hablará de algo que yo creo que va a interesar. Evidencia de 5 a 7, análisis de un caso de echadora de cartas. De cartas, qué curioso. ¿Y alguien más? Pues mira, justo después, a las 11:45, Francisco Rubia, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es un psiquiatra muy conocido porque ha publicado pues trabajos como El cerebro nos engaña o La conexión divina. Nos habla de neuroespiritualidad.
yo creo que algo fascinante y muy interesante para todos aquellos que estén interesados en parapsicología. Absolutamente, parapsicología de gran nivel, el 6 y el 7 en Guadalajara. Cerramos con una mesa redonda a las 1 de la tarde, y a verdadera investigación en parapsicología con algunos de los ponentes que hemos citado, ¿no? Óscar Iborra, Francisco Rubia, Manuel Berrocal, José Miguel Pérez Navarro, Jaume Esteve y José Luis Ortiz. Déjame que en un momento damos más información. ¿Cómo es la entrada? ¿Gratuita o hay que pagar? ¿O hay que reservar? ¿Cómo es? Pues os explicamos, como decíamos, son las jornadas solidarias de Guadalajara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque la entrada pues será libre y gratuita hasta completar aforo, todos los asistentes deberán traer algo de comida no perecedera para una ONG que tú conoces bien. Mensajeros de la Paz, ¿no? Nuestro querido Padre Ángel. Efectivamente, pues pedimos cosas como leche, aceite, latas, galletas, cereales, embutidos envasados al vacío, arroz, pasta, lentejas, garbanzos, judías blancas, harina, sal, caidó, tomate frito, zumo o pan de moida, es decir, lo que son alimentos no perecederos. Perfecto. 6-7 jornadas solidarias de la parapsicología. ¿Una página web o algo para que los oyentes tengan más información? Pues para más información tenemos una página web que es www.dimensionlimite.com. Repetimos, www.dimensionlimite.com para asistir, ¿no?, a este Congreso Anecdotario Tribu Guadalajara, ubicado, lo comentamos también, Avenida Eduardo Guitián 7, en la autovía A2, salida 55, en Guadalajara. Y un dato que así que enlaza con lo que comentabas antes del libro, que os lo comentamos, y es que ese viernes 5 de abril, o sea, justo el día anterior a lo que son las jornadas, que serán 6 y 7, en el mismo Day Trip vamos a presentar a partir de las 7:30 de la tarde pues esa obra colectiva. Hay otros mundos, pero están en un libro benéfico en el que, bueno, pues ha participado alguien como Miguel Blanco, entre otros muchos. Gracias, David. Daremos más información de ese libro. Mucho éxito en esas jornadas 6 y 7 en Guadalajara. Adelante. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias. El Laboratorio, un programa de los alumnos del máster de Radio Nacional. Este sábado viajaremos hasta la ciudad de la Alhambra para conocer más sobre Scorzo, grupo granadino complicado de definir. Y Scorzo es la perspectiva oblicua al plano del movimiento. Y en la música no existía esa expresión del movimiento, y como la música... El Laboratorio. Te diría que El Laboratorio es un programa que es a la transversal lo que Marta Sánchez a Madonna. También iremos en busca de Paco Tomás, locutor, escritor y creador transversal. Los domingos de 2 a 4 de la madrugada en Radio Nacional. Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Entramos en una parte que es la sección de Miguel Pedrero, nuestro compañero. Cómo me gusta esta música, Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Hacía tiempo que andabas por ahí perdido, estabas haciendo investigaciones por diferentes partes de España, ¿eh? Sí, viajando mucho, una mochila, cuaderno, cámara de fotos, mi grabadora, y haciendo lo que más me gusta, y es persiguiendo casos, entrevistando a gente, a personas, sobre todo últimamente muchos militares. Sí. Estoy siguiendo muchos casos de ovnis con implicación militar, y yo creo que eso es lo que me motiva, lo que me da vida, ¿no? Y mientras tenga salud, pues seguiré haciéndolo, ¿no? La gran suerte que tengo es que yo creo que mantengo la misma ilusión que cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Y todavía me sigue emocionando escuchar a gente que cuenta experiencias, y a veces no es tan importante la experiencia, sino cómo le cambia la vida a esas personas. Que siga durante mucho tiempo, si Dios quiere. Estás implicado también, eres el responsable de ese libro que hablaba David y en el que estamos también nosotros implicados. Hay otros mundos, pero están en este. Cuéntame qué es esto. Bueno, pues ese es un proyecto que nos propuso a la editorial Cidonia, David Cuevas, que es el coordinador de este libro, y nos pareció algo muy interesante. En realidad él ha hecho todo el trabajo. Nosotros en la editorial lo único que hemos hecho es
poner el dinero para editar el libro, ¿no? Pero ahí participan 40 autores relacionados con el mundo del misterio y están personas de distintos medios, ¿no? Y además participa parte del equipo de Espacio en Blanco, ¿no? Está un señor que se llama Miguel Blanco, que también escribe un Miguel capítulo. Pedrero, Fran Contreras también participa. Está Juan José Benítez, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Manuel Berrocal, que acaba de estar con nosotros, efectivamente, Anabela Cardoso, Fernando Rueda, Lorenzo Chris Fernández, Aubeck, Bruno Cardeñosa, Miguel Ángel Ruiz, cantidad de personas. Jacques Vallée, que hacía es un mito viviente y que ha escrito un capítulo especial para este libro, además un capítulo interesante que vincula los círculos de las cosechas, o que intenta explicar los círculos de las cosechas como parte de un proyecto militar utilizando determinado tipo de armas de alta tecnología. Moisés Garrido, Marcelino Requejo, Juan José Montejo, Miquel Navarro, Óscar Iborra, cantidad de gente en este proyecto solidario. Los fondos son para... El 15% del valor de cada libro va para Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras. El 15% del valor de cada libro, no de los beneficios, sino el 15% del precio de venta al libro va para esa ONG. Y hay otra cuestión muy interesante en este libro, y es que yo creo que por primera vez unimos en un solo volumen a periodistas del mundo de lo insólito, a investigadores y también a científicos de primer nivel, a profesores universitarios, astrofísicos, por ejemplo, aparte de Jacques Vallée, del que hemos nombrado, ¿no? Porque Jacques Vallée es un astrofísico vinculado al fenómeno ovni, pero por ejemplo participa Juan Antonio Belmonte, ¿no? Que es astrofísico y es del Instituto de Astrofísica de Canarias, y es el máximo especialista mundial en arqueoastronomía. Es decir, la vinculación de determinados enclaves arqueológicos y monumentos arqueológicos con las estrellas. Hay que traerlo dentro de poco al programa, ¿vale? Sí, claro. Ese es el libro que recomendamos. Hay otros mundos, pero están en este. ¿Dónde se puede conseguir? Pues, ¿Supongo en cualquier librería? ¿Para alguna página web? Sí, a través de la editorial www.edicionescidonia.com. Cidonia con Y. Con Y la primera. Cidonia. Edicionescidonia.com. Ahí pueden conseguir el libro perfectamente, y si no, en cualquier librería encargándolo. Vale, pues será por ello. ¿Y a dónde nos vamos, Miguel, esta noche? Bueno, pues... ¿Dónde nos llevas? Seguimos con los ovnis, ¿no? Con los ovnis. Fíjate, yo creo que es el gran tema, ¿no? Que hay mucha gente que se ha apartado del fenómeno ovni precisamente, y eso es algo que discutimos en ocasiones tú y yo, y es que no hay respuestas, ¿no? Sí hay respuestas, ¿no? Yo creo que en algún programa tendremos que tratar precisamente sobre eso, conclusiones y respuestas, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar en una serie de incidentes tremendamente espectaculares, porque son casos de encuentros cercanos en bases militares españolas, ¿no? ¿Encuentros cercanos? Encuentros cercanos. Y en la anterior ocasión que estuve en el programa, ¿te acuerdas que sacamos a colación un caso de abducción en una base militar? De secuestro. De secuestro, ¿no? Pues ahora rizamos el rizo y sacamos o vamos a incidir en otro caso de las mismas características, pero si cabe mucho más espectacular, porque uno de los militares fue secuestrado por un objeto en forma de platillo volante en una instalación militar. ¿Militar de alta graduación o...? Bueno, estamos hablando de un cabo, pero fue secuestrado ante varios soldados. ¿Lo vieron con testigos? Sí. Y luego todas las implicaciones que tuvo este caso, ¿no? Creo que tienes testimonios. Sí, si quieres explicamos un poco. Estos hechos suceden en la primavera del año 1974. Nuestro protagonista, que llamaremos Fernando, es un nombre supuesto. Era cabo primero y realizaba el servicio militar en el cuartel de la Victoria, en Jaca, ¿no? Cada cierto tiempo, pues militares, soldados de reemplazo del cuartel de la Victoria hacían guardia en la ciudadela de Jaca, ¿no? Que es una construcción del siglo XVI o XVII, y que en ese momento se podía visitar, estaba abierto al público, pero era una instalación militar porque ahí estaba la residencia del general de brigada. Y también había un servicio, había algunos oficiales, había militares de transmisiones, había encargados de mantenimiento, es decir, que había gente. Entonces, cada cierto tiempo había un retén de soldados que iban a hacer una guardia, ¿no?
Ese retén estaba formado por un cabo primero, que en este caso era Fernando, nuestro protagonista, 2 cabos y 8 soldados, ¿no? Bueno, hacían la guardia de noche, cada hora se turnaban, y ese día eran las 11 y pico de la noche, y Fernando, un cabo y 4 soldados estaban haciendo la ronda alrededor de la ciudadela, en este caso por encima de la muralla, ¿no? Y fue en ese día, esa noche, como digo, a las 11 y pico de la noche, cuando sucedió lo siguiente. Así nos lo contaba el protagonista. Por aquí íbamos, por esta zona, por la muralla, cuando se oyó un ruido, como una rotura de cristales. Los soldados que iban conmigo se asustaron y se iban para atrás. Yo les dije que esto era un golpe que había dado una ventana, un golpe de aire, se habían roto los cristales. Y dijeron que no hacía aire ninguno, como para que digo, pues alguien ha dado un golpe, ha cerrado, se ha roto. Dijeron, no, pero mira esto. Y cuando yo miré para arriba, encima de mi cabeza, a 10, 12 metros, no sé, 15 como mucho, habría una nave, un platillo volante, tendría 15, 20 metros de diámetro, no lo sé. Lanzó un chorro de luz azul alrededor de mi cuerpo, en círculo, de 1 metro, 1,20 m, y yo ascendí por el centro de salud, y ya luego me acuerdo de estar dentro, tumbado en una camilla, con 2 seres con cabeza de pera invertida, de huevo, de ojos grandes, con bata blanca, y me estaban mirando. ¿Te imaginas? ¿Había testigos de ello? Sí, estamos hablando de que había 5 testigos más. Un cabo, ¿has podido corroborarlo? Un cabo y 4 soldados. Estamos en ello, y esa es una de las razones también por las que sacamos este testimonio, como otros muchos, ¿no? Estamos buscando nuevos testimonios de este caso. Por lo tanto, si alguna persona nos está escuchando que tiene algún tipo de información sobre este incidente, o él fue uno de los protagonistas, que nos escriba. En contacto con nosotros, ¿no? Me puede escribir a mi mail personal, a miguelpedrero@hotmail.com. Vale. Una luz azulada, y de repente siente como asciende por esa luz y está en una camilla. Sí, además es curioso, ¿no? Porque me decía este hombre que él durante todo el avistamiento estuvo muy tranquilo, incluso cuando ascendía hacia esa luz. Él me decía que se notaba extrañamente tranquilo, ¿no? Ante una situación tan extraña, él estaba, pues como te digo, nada nervioso, ¿no? A mitad de camino, es decir, cuando iba ascendiendo hacia ese objeto en forma de platillo volante, a mitad de camino se desvaneció, o bien no recuerda nada. Cuando recobra el conocimiento es cuando se encuentra en el interior de ese objeto, ¿no? También es curiosa la descripción de este aparato volador, ¿no? Yo creo que es muy curiosa. Escuchamos al protagonista. Antiguo, ¿no? Pensé esto parece de la época de, como si los dibujos de Julio Verne. ¿Cómo era el platillo? Antiguo, o sea, así como ahora en revistas o los veo liso, brillante, era oscuro, grisáceo y antiguo, con unas toberas así, como no sé, nunca veo ninguno que diga, mira como este, no. Antiguo, ¿no? Bueno, eso es un elemento muy curioso dentro del fenómeno ovni, ¿no? Y es como si la estética de los objetos voladores se adaptaran a cada época, ¿no? Me deja ser muy curioso, ¿no? Eso quizás tenga mucho que ver con el verdadero origen del fenómeno ovni, o quizás con la explicación del fenómeno, que hablaremos otro día, ¿no? Porque con nosotros, sí, porque ahora mismo hay investigadores que están trabajando sobre varias teorías, sobre varias hipótesis que son tremendamente interesantes y que a mí me parece que podrían explicar al menos en parte en qué consiste el enigma ovni. Si quieres, en otro programa nos centramos en ello, ¿no? Fernando, nuestro protagonista, no tiene conciencia de cuánto tiempo permaneció en el interior de ese objeto, ¿no? Lo único que recuerda es que en un momento dado se vio descendiendo otra vez a través de esa rampa de luz azul, y cuando tocó el suelo, la luz desapareció, el objeto ya no estaba y sus compañeros tampoco. Entonces, él se vio allí solo, de noche, hacía bastante frío, y dijo, ¿qué hago? Pues tendré que regresar al puesto de guardia. Lo escuchamos. Cuando volví, pues yo les dije que por qué se habían marchado. Dijeron, qué valiente, te has quedado allí. Digo, hombre, no, me he quedado, no. Vosotros habéis venido corriendo, yo andando. He tardado 1 minuto o 2. No, te han tenido 2 horas allá adentro. 2 horas, ¿qué dices?
como que me lo hubieran quitado de la cabeza. Lo que pasa es que estos chicos dijeron, vienes demacrado. Yo iba con la camisa medio por fuera, el correaje mal puesto, mal vestido. Y me dijeron, estás demacrado, ¿qué te han hecho? ¿Te han quitado sangre? ¿Te han hecho? Yo qué sé, pero ¿qué decís? Acuéstate ahí, descansa porque estás demacrado. Te tapamos con una manta. Y dije, no, hombre, yo no puedo dormir estando de guardia. No, que otros lo hacen, se acuestan y si viene alguien ya vigilamos. Y me taparon, me quedé dormido. Curiosa historia, ¿eh? Él se cabreó mucho cuando llegó al puesto de guardia y vio así a sus compañeros, ¿no? Y le dicen que ha estado casi 2 horas, no saben dónde, en el interior de su objeto. Y dice, pero bueno, ¿y no habéis hecho nada? Y dice, pues que no sabíamos qué hacer, ¿qué vamos a contar? ¿Que te ha secuestrado un ovni? Estábamos a punto de avisar a los mandos. Y el otro, Fernando, se cabreó muchísimo diciendo, hombre, pues me podían haber cortado en trocitos que vosotros estabais aquí esperándome, ¿no? Pero además la cosa no termina aquí porque, bueno, Fernando se duerme, él sí recuerda que llegó muy cansado, ¿no? Y como decía en el corte, pues tenía un muy mal aspecto y le recomendaron que se acostara, ¿no? A la mañana siguiente se levanta, sale a la puerta del centro de guardia y observa otro no identificado, él y los que se encontraban, ¿sí? Y los que se encontraban con él. Lo escuchamos. Salí a la puerta de ahí del cuerpo de guardia y me dicen, mira, había una esfera como un cristal de diamante tallado que estaba vibrando sobre la casa donde se alojaba el general, vivía allí. Miramos la bola y se fue a una velocidad, o sea, se fue para arriba, hizo... ¡Ostras! Dijimos, qué velocidad, qué barbaridad. Esto no es terrestre, porque si ahí va un piloto se mata estrellado contra la pared. ¿Se puede decir de dónde es el gallego? No, es catalán. Vale. Es catalán, lo entrevisté en Barcelona. Vale. Bueno, esta experiencia o estas experiencias forman parte de un grupo de incidentes ovni, es decir, que durante varios días o durante varias semanas se vieron toda clase de objetos voladores no identificados. ¿En Jaca decías? En Jaca, sobre el cuartel de la Victoria y la ciudadela donde estaban haciendo guardia, ¿no? ¿Y el año? Estamos hablando del año 1974. Por lo tanto, no solamente fue él el testigo y sus compañeros, sino que días después, incluso semanas después, se volvieron a producir avistamientos de ovnis, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro que son muchos los testimonios y desde aquí pues hago un llamamiento a que se pongan en contacto con el programa para seguir investigando este caso. Él mismo, Fernando, me contaba que meses antes de esta experiencia, cuando todavía era soldado raso, y bueno, una noche que se encontraba de servicio, estaba haciendo guardia en el cuartel de la Victoria y se encontró con otro no identificado. Es decir, él no fue el único testigo de ovnis, ¿no? Hubo muchos otros militares en esa época que vieron ovnis no una y dos veces, sino en varias ocasiones. Pero escuchemos esta experiencia que, como digo, sucede unos meses antes de que fuese, entre comillas, secuestrado por ese objeto en forma de platillo volante. Escuchamos esta experiencia. Otro día, al poco tiempo, me toca otra en otra parte del patio del cuartel. Y me ponen a la entrada de un sitio que le llamábamos el búnker, pero no era un búnker, era un sitio como era de hormigón y era como una caseta así grande para... Y yo en la puerta, y viene otro teniente que ese era muy serio. Y me dice, soldado, métase para adentro. Digo, no, mi teniente está prohibido. Si viene el cabo me encuentra adentro, me sancionará, me mete al calabozo. Métase para adentro, que estamos en peligro. Dice, míralos. Yo miro para arriba y había 3 naves triangulares, con los pilotos en forma de triángulo. Uno se fue para allá y el otro para atrás. Y uno se quedó quieto parado. Y yo le digo, ostras, al estar parado, digo, son Harrier, será un Harrier, pero el Harrier tiene motores y hace ruido, y esto es silencio absoluto. Y un avión ahí parado dice, métase para adentro, que me han pegado una ráfaga en la cabeza que me han dejado temblando. Digo, ¿pero le han disparado? Dice, no, un rayo de luz.
Los he apuntado con el subfusil, digo, venga, dice, métase para adentro. Y yo, hostia, me metí para adentro. Me han pegado un rayo que me ha dado una descarga eléctrica en todo el cuerpo, que me ha dejado temblando. Y me dijo, métase para adentro. Mucha suerte tenía porque se cansó de ver ovnis y historias, ¿no? Sí, pero es habitual, es decir, que en las bases militares donde tienen lugar este tipo de incidentes, lo normal es que suceda en varias ocasiones o durante una época, durante unas semanas o unos meses, que sean habituales este tipo de experiencias. Y decías en el micrófono cerrado que ya no, después de eso ya no volvió a tener más experiencias. No volvió a tener experiencias de este tipo. ¿Y esa historia la habías contado ya o yo lo he soñado? No, la primera vez que lo cuento. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que quizás en semanas anteriores he contado también casos de abducciones en bases militares, ¿no? Es decir, hay varias. Es curioso, pero las bases militares son epicentros, sobre todo, no tanto acuartelamientos, sino los EVAs, los escuadrones de vigilancia aérea, donde se encuentran los radares militares. Son epicentros de casos OVNI de todo tipo. De hecho, en los informes OVNI que desclasificó el Ejército del Aire en su momento, hay decenas de casos desclasificados por el propio Ejército del Aire en escuadrones de vigilancia aérea. Este era un caso, creo que traes otro más, ¿no? Sí, otro muy curioso, ¿no? El protagonista, quizás te suene el nombre, es Andrés Gómez Serrano. Este hombre es actualmente el más antiguo de los investigadores OVNI de este país, ¿no? Fue miembro de la Policía Local de Algeciras, fue jefe de la Policía Local de Algeciras durante muchísimos años, y este hombre comenzó a interesarse por el fenómeno OVNI en un lejano 1949, cuando él tenía 17 años. Es decir, estamos hablando de 2 años después del inicio de la era moderna del fenómeno OVNI, año 1949. No se hablaba de ovnis, nadie sabía lo que era un ovni. Y Andrés Gómez Serrano se encontraba haciendo el servicio militar cuando vivió una experiencia absolutamente increíble que hizo que se comenzara a interesar por este fenómeno y, en la medida de sus posibilidades, comenzara a investigar este fenómeno, ¿no? El fenómeno OVNI, y hasta ahora, que tiene 81, 82 años. Y sigue todavía siguiendo casos, ¿no? Pues esto, como te digo, sucede en el año 1949. Él en ese momento pertenecía al Regimiento de Infantería Extremadura número 15, que estaba localizado en las Moraimas, a 20 kilómetros de Algeciras, ¿no? Bueno, el caso es que a él y a otro compañero los enviaron a hacer guardia a una gasolinera militar. Era un recinto militar donde había una gasolinera que se encontraba, pues bueno, a unos 500 o 600 metros del regimiento de las Moraimas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos tenían que estar allí una serie de días haciendo guardia. Allí lo único que había era la gasolinera en sí, una pequeña caseta, una casilla con 2 catres donde dormían, y un tronco ahí en medio cortado que, bueno, servía a modo de mesa para comer y para cenar, ¿no? Se turnaban, tenían que ir cada día, uno iba por la comida y otro por la cena al regimiento, y regresaban, ¿no? Porque siempre tenía que quedarse allí al menos una persona de guardia, ¿no? Bueno, ese día estaba solo Andrés Gómez Serrano, porque su compañero se había ido a buscar la cena, era de noche. Recuerdo el año, que esto es muy importante, año 1949, y bueno, allí estaba Andrés Gómez Serrano, de guardia, como otras muchas noches, tranquilamente, y de pronto observa que a lo lejos, al fondo del camino, se acercan hacia él una luz o unas luces muy extrañas. Lo escuchamos. El caso es que yo venía aquellas luces allí al fondo, y yo dije para mí, digo, bueno, ¿qué coche será este? Que se ha quedado con una luna más. Y yo pensé que era un vehículo, porque tenía la luz a ras de casi del suelo. Digo, qué raro. De pronto es así, y se parten en 2. Eran 2 luces. Venían, yo notaba que aquello era muy raro, porque a mí empezó ya a darme un hormigueo en el estómago, como de miedo y de preocupación. Más que nada porque yo aquellas luces las veía que parecía que tenían vida propia, que unas pulsaciones muy raras. Y yo decía, joder, qué cosa más rara.
serán 2 motos o serán 2 bicicletas, yo qué sé, un coche no puede ser. Porque, total, que yo empecé a la cabeza a funcionarme y yo veía que cada vez venían más cerca. Y entonces yo intenté largarme por allí porque hubo una especie de halo verde color esmeralda precioso en la que yo veía que todo estaba paralizado. El tiempo, el viento, hacía un levante terrible. Por eso te digo que aquello me impresionó a mí. Yo no podía moverme, yo estaba paralizado, pero no perdí la noción del tiempo. Yo miraba, movía la cabeza y lo veía todo verde, color esmeralda, porque incluso hasta transparente, porque se veía por detrás de los árboles, como si fueran de cristal, igual. Miraba de reojo la casilla, que la espalda mía daba en la pared al lado de la puerta, y se veían las cámaras, las 2 cámaras de Francisco, la mía, la mesa de árbol que teníamos en el centro, haciendo de mesa, y yo decía, ¿esto qué es? En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Cada día sorprendiéndonos con las historias que nos cuentan, los testimonios de este fenómeno OVNI. Hay que hacer cuanto antes eso de las respuestas, ¿eh? Sí. Cuéntame, ¿nos contaba algo más? Fíjate, ese objeto estaba frente a él y estaba absolutamente paralizado, no se podía mover, y decía que todo a su alrededor, aparte de que tenía la sensación de que todo se había paralizado, que esto es algo muy común en todos los casos de encuentros cercanos, que parece como si el tiempo se parara, el viento deja de soplar, no se escucha ningún tipo de sonido ambiente, pues de pronto surge una luminosidad verdosa que en realidad lo que provocaba es que todos los elementos a su alrededor parece que eran transparentes, ¿no? Brillantes y transparentes. Bueno, si hasta ahora el relato es extraño, lo que ocurrió a continuación estuvo... ¿Todavía más complicado? Estuvo a punto de costarle la vida a Andrés Gómez Serrano. A puntito. Lo escuchamos. Yo lo que quería era largarme de allí, meterme en la casita y cerrar la puerta, porque un pánico horroroso. Yo miraba para arriba y veía que las nubes estaban paradas. Por aquí cuando sopla el levante, las personas que hemos nacido aquí en esta zona sabemos que el levante cuando sopla fuerte, ve las nubes muy bajas, pero las ve de correr, como si hiciera así con la mano y cogiera uno igual. Allí no se movía nada. Había un grillo que nos daba la lata todas las noches debajo de la piedra y en ese momento no cantaba el grillo. Todo un silencio impresionante, que fue lo que más me afectó a mí, el silencio. Total que llegan las luces a mi altura, a unos 2,5 metros o 3, no más. Se paran unos segundos, nada más, 2-3 segundos, no más. Y la piedra es así, se levanta cerca de 1 metro, yo sentado en la piedra. Yo tenía el mosquetón aquí puesto, el cañón para allá, mirando para allá. Y el cañón hizo así, ¡pum!, y se cayó de culata. Se disparó el fusil, me pasó la bala por aquí. Todo esto me lo rozó porque yo me miré al espejo. Al día siguiente, y me vi colorado todo esto y chamuscado el pelo de esta parte de aquí. El caso es que yo no sentí el estampido porque esos mosquetones, esos fusiles, cuando disparaba el estampido era enorme, se escuchaba en 8 kilómetros a la redonda. Pero yo no escuché estampido ninguno, no más que la llamarada de la salida de la ola. Qué extraña historia, ¿no? Es decir, que la piedra en la que él estaba sentado... Se levantó incluso. Se elevó. Él se vio frente al ovni a unos 2 metros, se le cayó el mosquetón, se disparó y le rozó la cara. De hecho, le dejó una herida. A punto estuvo de llevárselo para el otro barrio, ¿no? Y si esto es extraño... Todavía más. Sí, más extraño es cómo desaparece este ovni, este no identificado. Lo escuchamos. El caso es que el mosquetón cayó al suelo y yo lo primero que hice cuando aquello estuvo en 1, 2 segundos o 3, se lanzó hacia arriba, la piedra cayó abajo y a mí en posadera me dolieron porque caí encima de la piedra. Se fue para arriba
Y es como cuando tú apagas la televisión y se ve ese punto que desaparece muy chiquitito, así desapareció. Fue cuando empezó otra vez a moverse los árboles, el viento, el levante, y yo decía, señor, ¿esto qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Cojo el fusil, le quito el cerrojo y sale la vaina sola. Digo, claro, esto se ha disparado. 3:50, 2:50 en las Islas Canarias. Digo la hora porque hace un momentito he escuchado, te lo decía, unas voces muy raras que no sé si estaban... Tú tienes el oído mucho más entrenado que yo, o sea que... Habrá que verlo. Igual que están aquí, no lo sabemos. Y bueno, aquello desaparece, la piedra cae, él se pega un golpe tremendo y entonces mira el reloj, ¿no? Y bueno, se da cuenta que son las 11:10. Pero lo curioso es que lo vuelve a mirar tiempo después y el reloj sigue parado en las 11:10. Entonces piensa, bueno, esto se me ha parado. Intenta darle cuerda, pero no puede, ¿no? Aquello no funciona. Bueno, no le echa más cuentas. Al poco rato llega su compañero, Francisco, con la cena. Él dice que no quiere cenar, que no tiene ganas de cenar, que se va a acostar. Además me contaba muy divertido que su compañero dio buena cuenta de la cena, es decir, se la comió toda, y me decía, y más en aquella época en la que pasábamos bastantes necesidades, ¿no? Lo curioso es que Francisco, su compañero, también llevaba un reloj, y cuando le pregunta la hora, su reloj también estaba parado en las 11:10, ¿no? Y curiosamente él no escuchó el sonido del mosquetón cuando se disparó, ¿no? Que lo tendría que haber escuchado, pero sin embargo la bala salió, ¿no? Porque luego quitó la vaina del mosquetón y él tenía la marca en la cara, pero ni su compañero ni nadie en el regimiento escuchó tampoco el tiro, que no deja de ser curioso. Bueno, el caso es que cuando Andrés Gómez Serrano consigue un permiso, bueno, se va a casa de su madre, donde vivía entonces en Algeciras, recordemos que tenía 17 años, y decide llevar el reloj a un relojero, para que le digan qué demonios tiene, ¿no? Bueno, una mañana se fue a desayunar, dejó el reloj, y cuando fue a por él, sorpresa, esto fue lo que le dijo el relojero. Cuando yo desayuné y regresé a por el reloj, me dice este muchacho, dice, ¿qué ha hecho con el reloj? Digo, ¿yo? Pues nada. ¿Vas a pegar algún porrazo o algo? Digo, yo no. Dice, ¿cómo que no? Si he tenido que utilizar hasta un taladro para abrir el reloj. Digo, ¿y qué le pasa? Dice, pues nada, no le pasa nada. Las piezas están fundidas. Digo, ¿fundidas? Dice, sí, fundidas, todas las piezas fundidas. A punto de terminar, ¿y cómo se habían fundido? Como si estuvieran sometidas a una gran fuente de calor. Ya. Obviamente tuvo que deshacerse de ese reloj porque no servía absolutamente para nada. Hay una prueba física de que algo extraño, ajeno a él, había interferido, afectado incluso hasta el reloj. Sí, y este caso fue el detonante, lo que hizo que Andrés Gómez Serrano comenzara a dedicar a estos temas. Y ya poco después de terminar el servicio militar, finales del 49, principios del año 1950, con su bicicleta, pues iba recopilando casos de ovnis, de aquellas personas de Algeciras que habían tenido alguna experiencia con luces voladoras que ni siquiera en esa época pues se denominaban ovnis, ¿no? Sino simplemente luces voladoras o otra cosa. Pero es curioso porque en esa zona ha habido muchos casos, el de Conil de la Frontera, casos de humanoides, casos muy extraños, ¿no? Es una zona caliente. Además, cuando yo pude entrevistar a Andrés Gómez Serrano, fundamentalmente gracias a José Antonio Caravaca, un investigador de Algeciras, que ha recopilado muchísimos casos en la zona y además es un gran estudioso del fenómeno. Y antes hablábamos de teorías, de explicaciones, y sí te puedo decir que el bueno de Caravaca probablemente ha realizado un hallazgo a la altura de Jacques Vallée y de los mejores investigadores, ¿no? Sí. Ha hecho una serie de hallazgos que podrían ofrecer una explicación en cuanto al funcionamiento del fenómeno, y te digo que es algo absolutamente apasionante. Es una vuelta de tuerca ir más allá o subir un escalón en base a las teorías del gran Jacques Vallée. Pues habrá que escucharlo.
De todas formas queremos respuestas. No sé si de nuestro compañero, de ellos si están por ahí, queremos que nos den respuestas, que nos aclaren qué está ocurriendo con ese extraño fenómeno, ¿vale? Sí. Las vamos a pedir ya. Efectivamente. Y si alguna persona ha tenido algún encuentro con este tipo de... en contacto contigo, ¿no? Efectivamente, con estos no identificados, o que tenga alguna información sobre los casos que acabamos de narrar, sobre todo el primero que ocurrió, recordemos, en Jaca en el año 1974, que se ponga en contacto con el programa espacioenblanco@rtv.es o miguelpedrero@hotmail.com. Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Feliz Semana Santa. ¿Te vas a Galicia? Pues no lo sé, todavía no sé qué haré. Ten cuidado por las carreteras. A esta hora hay mucha gente en carretera que se nos escuchan, muchos vigilantes. Cuidado con la noche, que de vez en cuando aparecen ellos. Gracias. Hasta la próxima. Te veo pronto. Y tenemos que terminar por hoy. Ha sido un placer estar juntos estas 2 horas. Teníamos un concurso. Hay otros mundos, pero estar en este era uno de los objetos de ese premio que tenemos, que ha sido para Juan Martín de Gerona, Alfonso Ruiz de Huesca, Luisa Sanz de Menorca, Rodolfo García, que nos escribió un email, y Shamanek del Facebook. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalito, que como decimos es un libro para ayuda humanitaria que queremos apoyar desde aquí. A disfrutar de la Semana Santa que viene y que esta primavera que llega os traiga todo lo que deseáis y necesitáis. Dicen que viene abundante, así que hay que pedirle. Como digo, ha sido un placer, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía aquí en Radio Nacional. Os dejamos hasta dentro de 7 días, en la que habrá un nuevo espacio en blanco especial que no tenéis que perderos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias a Paco Bermúdez por cuidar nuestro sonido y a todos vosotros por estar ahí. Nos vemos, cuidaros. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y llega nuestro compañero Paco Bermúdez a controlar nuestro mágico sonido. Los saludos para todos los que estáis unidos en la radio online ahora mismo, en cualquier parte del planeta. Sabemos que sois muchos, hay una fórmula para hacerlo. Entren en la página de Radio Televisión Española de Radio Nacional, ver la radio en directo y ahí nos podéis escuchar. Sabemos que en Latinoamérica, en Asia, en África, en un montón de países estáis ahí conectados. Ojalá os llegue un poquito de calor desde aquí, desde España, y es un placer que lo estéis. Gracias también, ya sabéis que podéis disfrutar de este invento que es la radio, gracias a algo que yo no entiendo lo que es el podcast, que podéis descargarnos y escucharnos en cualquier momento, cosa que hacéis miles y miles de personas, cosa que agradecemos. Feliz semana, disfrutad del programa en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y seguimos con más temas. Saludamos a un nuevo invitado, llega desde Canarias y tiene la culpa de algo que dentro de poco va a ocurrir. Ulises Acosta, ¿cómo estás? Encantado, Miguel, de estar aquí contigo. Y yo, un placer de que hayas venido aquí con nosotros. Te saludamos también. ¿No quieres hablar? Dice que no. Bueno, la dejamos ahí entonces. ¿Otra vez en líos, Ulises? Sí, otra vez al lío. El año pasado quedamos muy contentos con el resultado, al menos eso nos transmitió la mayoría de los asistentes, y otra vez a por el segundo. El año pasado se realizó, estuvimos allí implicados un poco en el primer Congreso Nacional del Misterio, y este año viene el segundo Congreso Nacional del Misterio. ¿Días? 18 y 19 de mayo. 18 y 19 de mayo. ¿Lugar? Atentos, no solamente los canarios, sino toda la gente que queráis pasar unas jornadas diferentes y aprovechar para ir a Canarias, que siempre es un lujo si sois de la península. Es una oportunidad, sobre todo para los peninsulares e incluso los que nos oyen fuera de España, porque venir a Canarias 18 y 19 de mayo con la temperatura que tenemos y hospedarnos en el sur de la isla, porque hacemos el congreso en Expo Meloneras, en el Palacio de Congresos de Maspalomas. Un lugar increíble, que estuvimos el año pasado también allí. Sí, además se portaron muy bien, con muchas atenciones. Yo creo que es un lugar fantástico para hacer cualquier evento de este tipo. 18 y 19 de mayo, Expo Meloneras. ¿Quién va a estar? Uy, pues tenemos un fichaje que se ha puesto muy en boga, que es Eri Frattini, por ejemplo, con el tema de la renuncia del Papa. Entonces, va a hablar sobre los cuerpos del Vaticano. Sol Blanco Soler. Espera, déjame que diga, Eri Frattini, lo hablábamos el otro día con él, fue el único que esbozaba en su libro la posibilidad de que ex papa o anterior papa o papa emérito, no sé cómo llamarlo ya, dejara su puesto, cosa que ocurrió. Tiene poderes y no lo quiere admitir. No, yo creo que no tiene poderes, yo creo que lo que tiene es mucho conocimiento. Bueno, mucha a mí me han preguntado en Canarias sobre ese tema y siempre me manifiesto lo mismo. O sea, Eri Frattini es un gran estudioso de todo donde se mete, del Vaticano también, y él tenía claro que el Papa por un lado estaba enfermo y por otro lado la curia lo tenía agobiado, entonces tenía clarísimo renunciar, y fue valiente porque ha sido el segundo Papa en toda la historia de la Iglesia. Eri Frattini va a ser uno de los invitados en ese congreso. ¿Quién más? Sol Blanco Soler. Ayer estuve hablando con ella, Miguel, es un encanto, me la recomendaste, es un encanto de señora, la ves en la distancia siempre y no parece tan cercana, y el público que asista se va a sentir encantado con ella, porque es muy, muy, muy cercana y nos va a contar todas sus experiencias a lo largo de la historia, desde que estaba con el padre Pilón, el pobre ha fallecido, y sigue el grupo EPCA. Sí, con un montón de casos de casas encantadas que han investigado, metiéndose ahí en la piel de esa gente que tiene ese asunto, esa experiencia. Muchísimos casos trae. ¿Qué más? Pues un erudito en la psicofonía, Pedro Amorós. Vamos a hacer algo que yo te pedí, que el año pasado no hicimos, que era tocar. Va a cerrar el congreso el domingo por la tarde, y que es un hombre súper experimentado en el tema de la hipnosis. Y además, el año pasado tuvimos un tipo de hipnosis, este año tenemos otro tipo de hipnosis diferente, y también se van a sorprender muchísimo. Él es un hombre súper mediático, ha sido súper mediático, lo sigue siendo, un hombre muy experimentado, y va a cerrar el congreso él. Estuvo durante mucho tiempo haciendo programas en Andalucía, en la televisión andaluza, asombrando a la gente. Sí, incluso a nivel nacional tuvo uno que se llamaba Flashback. Sí. Todo eso día 18 y 19 de mayo en Gran Canaria. ¿Y una página de contacto? Sí, hay que decir antes que nada que también con la presencia de Miguel Blanco, que es el que dirige nuestra mesa redonda en el Congreso. Sí. Y que nosotros estamos muy agradecidos porque yo le llamo el alma del Congreso. O sea, Miguel es el alma, es el que nosotros recurrimos. Oye, Miguel, ¿qué crees tú de esta? Y Miguel nos dice, porque para un neófito como yo, que solo tengo afición, el apoyo de Miguel es fantástico. Es un placer estar ahí, porque hay un aspecto siempre solidario. Tenemos detrás de nosotros al Padre Ángel. Intentaremos conseguir la mayor cantidad de fondos para esa labor que está haciendo tan increíble. Y hay alguna sorpresa que todavía no vamos a
a desvelar. Forma de contacto. www.congresonacionaldelmisterio.es. Es la misma página web del año pasado. www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí podéis mirar, podéis reservar vuestra plaza. Decíamos el otro día, daos prisa porque se está lanzando y hay que pillar sitio. Estamos muy contentos. En los primeros 5 días llevamos más de 100 inscripciones. El año pasado fue más lento. Evidentemente es el segundo. O sea que los mejores sitios de abajo ya casi están cogidos. O sea que hay que darse un poco de prisa. Déjame que te despida con esta musiquita antes de volver con otro compañero. www.congresonacionaldelmisterio.es. Hay que darse prisa para coger sitio, como decíamos. Público del Misterio en Canarias, porque yo por ejemplo no lo conocía y me metí en YouTube, yo tampoco le conozco personalmente, y vi un par de ponencias que había dado y es espectacular cómo trata el tema de la muerte. De la muerte y vida es increíble, o sea, se van a sorprender muchísimo todos los asistentes al Congreso, porque como siempre se ha tratado de una manera y él lo trata de otra diferente. O sea, de hecho su ponencia se llama Morir es como el vivir, o algo así, ¿no? Y va a ser muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy sorprendente. No os perdáis a ese personaje. ¿Hay más todavía? ¿Falta alguien más? Sí, todavía ¿Los canarios? Nos queda el grupo de canarios que está ¿Chicharreros y canariones? Sí. ¿O chicharreros todos? No, 3 chicharreros y un canarión. Nos ganan por goleada, pero ellos tienen el Barranco Badajoz y nosotros no. O sea que ellos tienen bastante misterio en Tenerife. Chicharreros son los de Tenerife, por la gente de la península que no lo sepa, canariones los de Gran Canaria. Pero bueno, al final, Miguel, esa revancha no existe, por lo menos en el misterio no existe, ¿sabes? Tú eres un gran conocedor de Canarias y es más a nivel político realmente que a nivel... O sea, nosotros ahí tenemos un gran equipo formado por 4, que está Juan Cara, está José Gregorio, Fernando y José Luis, que son ahora mismo yo creo que los primeros espadas del misterio, jóvenes al menos, en Canarias. O sea, van a ser una mesa redonda, pero que van a hablar desde los antiguos guanches y su relación con la muerte, hasta las épocas actuales de los últimos sucesos, pasando por el accidente de los rodeos y las, en teoría, visiones que se ven de espectros paseando por la pista por la noche, ¿no? Siguen diciendo que alrededor del aeropuerto hay mucha gente que ve eso, extrañas figuras que pueden ser algunas almas todavía de aquella gente que tuvo ese accidente. La verdad que fue un drama aquel accidente en 1967 con muchísimos muertos. Y yo creo que algo ha quedado impregnado, ¿eh? Y luego alguien más falta todavía. Estuvo hace poco en nuestro programa un monstruo increíble, ¿no? Sí, nos falta Ricard Bru, que va a cerrar. Quiere meter miedo a la gente con eso de las voces. No, a mí me apetece también que en este tipo de congresos se sienta un poquito de, no miedo, pero sí, el año pasado ya tuvimos la experiencia de las Casas Encantadas con Miguel y con Fran. Y la verdad que se lo montaron muy bien, hicieron que la gente sintiera, y la idea es que sientan, ¿no? Que sientan la psicofonía como es, bajando un poco la luz y subiendo mucho el sonido. Es la mejor forma de concentrarse en escucharlas. Y Pedro además yo creo que tiene la mejor colección de psicofonías, yo creo que de toda Europa, y ha sido una gran elección también para el Congreso. Con él hemos vivido aventuras increíbles en la casa de Belmez y en otro montón de lugares, escuchando esas voces que a mí me ponen siempre los pelos de punta. ¿Quién más tendremos? Repite Vicente Fuentes por aclamación popular. Estuvo el otro día por aquí con nosotros. Sí, aclamación popular, ¿es el único que repite en el Congreso? Bueno, repite Vicente, repiten José Gregorio, que es el canario, porque trae un equipo este año de más canarios, pero Vicente, es que nosotros al principio, cuando lanzamos ya el Congreso, empezamos el Congreso, dijimos que nos dijeran nombres de gente que le gustaría. Evidentemente salieron nombres del año pasado, pero todos no podían repetir. Pero por aclamación popular, Vicente Fuentes. Hay que recordar que Vicente Fuentes lo presentamos el año pasado como alguien que venía casi nuevo, no sé cuánto, no sé qué, y tuvo como 4 minutos de aplausos de la gente de pie en el auditorio. O sea, él decía, ¿qué hago? Digo, pues salir ahí y que te saluden, ¿no? Así que saluda y lo han pedido de nuevo, y va a hablar este año sobre ovnis, están entre nosotros. Ya. Un tema de sus favoritos también. Últimamente nos habla mucho de la luna y algunas pruebas. No perderos a Vicente, ese personaje que descubrimos en el Espacio en Blanco, miembro del equipo. Un tipo genial, además. Hecho. ¿Quién más? Un descubrimiento por medio de una señora que también me mandó un email, Fidel Delgado. Es un psicólogo clínico. Lo tuvimos, discúlpame un matiz, lo tuvimos en un programa que hicimos en Albacete, y es un tipo que nos sorprendió absolutamente. Yo no quiero desvelar mucho de él, Miguel, porque creo que no es un gran conocido, al menos entre el